Gentiles amigos de Mirada Profunda, bienvenidos a este espacio de periodismo sin compromisos. Hoy hablaremos de la reforma a la ley de amparo que propone la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Será una maniobra legaloide para acabar con la propiedad privada o estamos viendo, como se dice corrientemente, moros con tranchete? Se lo vamos a preguntar al jurista mexicano, al doctor en Derecho Miguel Ángel Granados Atlaco, quien nuevamente está con nosotros y se lo agradecemos. Es un placer y un honor, doctor. No, el honor es mío, me encanta este espacio y será un placer con todo gusto conversar sobre este tema tan importante y qué caray, con su docta dirección, todos felices, claro que sí, a sus órdenes. Gracias, gracias, doctor. Este espacio es suyo, cuantas veces quiera. Muy amable. Doctor, su servidor percibe que la propuesta de Sheinbaum va en el sentido de que la propiedad privada en un momento dado pase a ser de interés social, del interés social. Dicho de otra forma, que peligra la propiedad privada con esa iniciativa. ¿Es cierto o su servidor está exagerando el tono? Yo le diría que sí hay un riesgo latente para este esquema que hemos reconocido de existencia de una propiedad privada, enfocada más que nada al plano económico, al plano del dinero, al plano de los recursos. Sabemos perfectamente que este régimen está urgido de dinero, pues porque lamentablemente tenemos tantos programas sociales que ahora viene ese grave problema de no saber dónde obtener dinero para cubrirlos. Entonces, alguien tuvo la desagradable idea de quererse meter con una institución tan bella y tan noble como es el juicio de amparo. El juicio de amparo tiene una función fundamental. Es el gran instrumento de todo gobernado para poder oponerse ante la arbitrariedad. Cuando la autoridad llega y en algún momento transgrede su esfera de derechos humanos, ofende la condición humana y lo hace precisamente en un exceso del ejercicio de la autoridad. Entonces, lo que estamos encontrando aquí esencialmente es que yo vería muchas aristas asociadas a esta iniciativa desafortunada, donde veo claramente la mano de un personaje, pues también terrible que tuvo que padecer la Suprema Corte, aunque no sé si en algún momento lleguemos a extrañarlo con los que ahora están, ¿verdad? Pero finalmente un señor que la verdad, pues vendió su alma al diablo y la vendió muy cara y que hoy está atrás de este artifugio jurídico en el que yo vería algo todavía más grave, don Jorge. Me parece que la conducta no solo se limita, esta iniciativa no solo se limita a atentar contra la propiedad privada, sino también a atentar contra los derechos fundamentales de los mexicanos, de todo gobernado, porque pues, hay que recordar que también el amparo, ¿no? Es procedente a favor de cualquier persona que entra en la férula del Estado mexicano. Y repito, como máximo órgano de control constitucional, la Suprema Corte, pues estaría encontrando aquí con una reforma que le estaría facilitando el camino para legitimar las arbitrariedades. Para la autoridad fue más fácil irse por la vía legislativa en lugar de modificar una serie de cosas que podría hacer en los hechos. Es más fácil mover las leyes para que entonces ahora las leyes queden adecuadas a lo que cotidianamente se ha generado como un abuso en la autoridad. Mire, yo siempre he dicho algo muy importante. El juicio de amparo, que es por excelencia ese medio que tienen los gobernados para un control constitucional, para preservar sus derechos humanos, para evitar que sean conculcados esos derechos humanos, ¿sí? Es una herramienta que debe cuidarse mucho, que debe protegerse y que no debe ser tocada a diestra y siniestra y de una manera, ahora sí, completamente siniestra por parte de quienes promueven esta iniciativa. Pero ¿por qué necesitamos un juicio de amparo? Porque sería la pregunta directa irnos más hacia atrás. ¿Por qué necesitamos un juicio de amparo si tuviéramos una autoridad prudente, una autoridad decente, una autoridad ética, una autoridad que no abuse de ese poder, de esa autoritas de la que le hemos dotado el pueblo mexicano? Pues simplemente porque de a tiro por viaje están estas violaciones a los derechos humanos. ¿Quién es el campeón en la violación de los derechos humanos? Es el gobierno.
El gobierno es quien lleva a cabo esto. Hoy tenemos tristemente una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no sirve para nada, que es un organismo meramente decorativo y que solamente genera gastos y que se desgastan más en estarle echando pleito al pasado y hablando mal de Salinas de Gortari en sus spots publicitarios, en lugar de tener auténtica efectividad en la atención de los problemas graves que tenemos hoy con las personas desaparecidas, con las madres buscadoras, con la trata de personas, con la violencia familiar y cualquier cantidad de cosas que para ellos les pasa de noche por completo. Entonces, un juicio de amparo pues se convierte en un mal necesario. Esa es la realidad. O sea, necesitamos una herramienta a los gobernados para oponernos a esa fuerza letal que tiene el gobierno, esa fuerza desmedida que puede tener el gobierno cuando hace este abuso de la autoridad. Y definitivamente, para contestar correcta y directamente su primera pregunta, me queda clarísimo que lo último que se busca es proteger a los gobernados. Todo lo contrario es sentar condiciones de posibilidad para que se sigan dando estas acciones violatorias a los derechos humanos, atentatorias contra el patrimonio de los mexicanos y todos aquellos que tengan un interés económico en este país, porque basta con leer simplemente la parte relativa a la manera en que se van a manejar los créditos fiscales en algún momento y que una institución tan importante como es dentro del juicio de amparo, la institución de la suspensión provisional y en su defecto la definitiva respecto del acto que se reclama, esto simplemente va a quedar en el papel porque tranquilamente esos créditos fiscales podrán estarse haciendo efectivos o haciendo presión para que estos salgan a la brevedad. Y estamos hablando de recursos muy importantes que, por supuesto, repito, hay una sed insaciable de parte del grupo gobernante porque necesitan dinero para hacerlo repartir. Doctor, cuando usted habla de créditos fiscales, está hablando de lo que empresas, personas morales o personas físicas le deben al Servicio de Administración Tributaria, al SAT. No, eso es lo que asume en algún momento cuando viene este surgimiento de, digamos, un adeudo fiscal o la determinación de un crédito fiscal. Pues hay procedimientos administrativos, hay procedimientos en forma de juicios que en algún momento van enfocados precisamente a dilucidar quién tiene la razón fiscalmente hablando. Si la autoridad fiscal cuando determina un crédito o el contribuyente que en algún momento tendrá alguna suerte de justificación para una eventual omisión o para una eventualmente causación del impuesto. Hay que recordar que en materia fiscal, pues sabemos quienes generamos un impuesto a partir de nuestras actividades. Si yo trabajo, genero un ISR. Si yo consumo, genero un IVA. Y así, ¿no? Sucesivamente, si tengo empresas de determinados impuestos muy especiales, etcétera, etcétera. Pero aquí el problema está en que estamos dejando indefenso al gobernado cuando tranquilamente damos casi casi por un hecho que se tendrá que ejecutar un crédito y que la suspensión, que tiene una función precisamente de generar una pausa en un proceso para que podamos hacer justicia correctamente, que eso es la parte que no han entendido. La función de la suspensión es la autoridad de amparo ni en ningún momento puede decir, tú no debes, ni puede decir, tú tienes un crédito, tiene que analizar, tiene que revisar cada caso y para eso necesita la pausa. Y a veces lo que puede suceder es que si no recurrimos a la figura de la suspensión, podemos generar un daño irreparable. Esa es la función de la suspensión, evitar que en el caso de que se permita, ¿no?, que continúe el acto de autoridad vigente, se genere un daño irreparable. Que en este caso, imagínese usted, cuando estamos hablando de créditos cuantiosos, en donde puede venir la diferencia entre que alguna persona continúe dándole empleo a cualquier cantidad de gente, que continúe siendo un empresario, eventualmente a lo mejor la pequeña empresa, la mediana empresa. Aquí en este país tenemos dos problemas muy grandes, que nunca nos damos cuenta de la importancia de esa pequeña y mediana empresa que está dando chamba a otras personas y que en algún momento decisiones de esta naturaleza permean más allá de lo que es el interés económico del titular de esa empresa, porque también hay gente que depende de ellos, hay hogares completos que viven gracias a esa actividad empresarial y que con la mano en la cintura el gobierno pretende aniquilarlos a través de las cargas impositivas y el otro que decía yo, a través de las cargas asociadas a las aportaciones de seguridad social en algún momento. Entonces, ahí me parece que sí tenemos que estar muy atentos a que esta visión que se tiene, pues al menos se matizara, ¿no? En el momento de la discusión, decir, bueno, a ver,
habría que buscar fórmulas en las que no necesariamente estemos generando prácticamente anular algo tan importante como es este aspecto de la suspensión del acto requerido. Doctor, sus palabras son muy claras y perdón que les ponga un calificativo, un adjetivo, pero son inquietantes porque por lo menos 8 de cada 10 empleos formales en México los genera la micro, la pequeña y la mediana empresa. Entonces, si van contra la micro, pequeña y mediana empresa, pues se podría ocasionar un desempleo mayúsculo que de momento pudieran recaudar fondos para luego repartirlos en los programas sociales, podría ser una alternativa de muy corto plazo. Pero ¿y si después cunde el desempleo? Que además las micro, pequeñas y medianas empresas están sometidas a la hipervigilancia del Seguro Social, que además están sometidas al pago de derecho de piso por parte de la delincuencia organizada, a los robos, etcétera, es entonces gravísimo porque lo que su servidor, un servidor de ustedes entiende, es que van a quererle sacar dinero a las empresas a costa de lo que sea, mm, y con una modificación a la ley de amparo que suena aberrante, cuando además ya tienen a sus órdenes al Poder Judicial, cuando el Poder Judicial está sometido a un órgano de control también, doctor, me parece, perdón que lo diga, dictatorial. Y usted acaba de poner el dedo en la llaga precisamente porque si dijéramos, bueno, tenemos un poder judicial que va a enfrentar estos apetitos del poder ejecutivo, estos apetitos de ejecuciones asociadas a la materia hacendaria, pues podemos estar relativamente tranquilos de que se va a aplicar la ley como debe ser. Y lo real es que, curiosamente, sale inversa. Ahora, si ellos aplican la ley como va a quedar, entonces estamos en manos, ¿no? Definitivamente de un esquema completamente autoritario y dictatorial, donde no hay manera de oponerse a estas circunstancias. Y esto recordará que hablábamos un poquito en algún momento de lo que vendría, ¿no? De una tragedia que se avecinaba acerca de la impartición de justicia en este país, que es un país en el que lamentablemente la titular del Ejecutivo ha hecho alarde de que aquí hay democracia y de que a través de esas condiciones democráticas se ha construido también un poder judicial. Yo les preguntaría, ¿realmente no se dan cuenta que si el grueso de los países del orbe no van a hacer una elección de jueces, ¿por qué es? O sea, no son algo ilógico que nosotros vayamos y digamos, ah, no, hombre, nosotros vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces, no es que seamos innovadores, es que realmente es una herramienta que se encontró para fortalecer al grupo político en el poder, para adueñarse de las funciones del poder público y para prácticamente convertir esto en un esquema absolutista a través de ese control tanto del judicial como del legislativo. Y un pueblo que no tiene la más repajolera idea, perdón que use esta expresión tan fuerte, de lo que sucede en su entorno, de que en realidad ni siquiera se dan cuenta la gente que fue y votó y dijo y creyó en un Mesías y empezó a pensar en que la solución estaba ahí, no se dieron cuenta de que vendieron el país, de que lo dejaron así en bandeja de plata cuando les dieron la mayoría en el Congreso, una mayoría también bastante cuestionable por las formas en que se hizo y por esas alianzas nefastas de estos partidos políticos que se han convertido realmente en satélites, no son partidos políticos, son satélites, y si puede ser que alguien peor de Morena, pues son sus aliados, definitivamente son peores todavía, ¿no? Pero lo que voy es a que el pueblo no se da cuenta de esto, y es una forma de ponerse la propia soga al cuello, porque estamos hablando ahorita de la gente de dinero, ¿no, Jorge? Pero esta reforma va más allá en otros aspectos también.
ponen entredicho algunas cuestiones jurídicas que fueron un avance fundamental en la consolidación, repito, de algo tan bello como el juicio de amparo. Yo tuve la oportunidad de tomar clases con este gran constitucionalista que usted debe haber conocido, por supuesto, el doctor Ignacio Burgó Orihuela, que fue mi profesor 3 semestres ahí en la Facultad de Derecho. Y él lo primero que nos decía cuando habla del amparo decía, el amparo es una institución tan hermosa que tiene nombre de... Así él decía poéticamente. Y uno dice, pues sí, claro, es una institución preciosa, bella, pero estos señores la quieren destrozar, o sea, de por sí aquella nueva ley de amparo, ¿no? Traía sus cosas, algunas cuestionables, etcétera, ley de 2013. Pero con estas reformas, pues parece que estamos convirtiendo en un juego esta idea del amparo, ¿no? Y no, no puede pasar eso porque, repito, es lo último que nos queda. Hay varios medios de control constitucional. La acción de inconstitucionalidad, que a nivel federal va a ser imposible ponerla. ¿Por qué razón? Pues por la mayoría aplastante que tiene el partido político en el poder. La controversia constitucional, pues si gobiernan en todos los estados de la República, ¿quién le va a brincar con una controversia constitucional? ¿No? Entonces, hay una serie de cosas ahí que, repito, tal vez nadie se dio cuenta de cómo se fue proyectando todo esto, al punto, que le voy a decir esto sin querer ser dramático, al punto de que tenemos hoy una constitución prendida del alfiles, que en cualquier momento puede sufrir cualquier clase de transformaciones y modificaciones y que nadie va a poder meter las manos en términos formales. ¿Por qué? Porque tienen todo el sartén por el mango a través del control de los otros poderes, del legislativo y del ejecutivo, del Ese judicial. es su fin último. Finalmente sabemos que es el fin último de ellos. Doctor, por favor, denos 2 o 3 ejemplos para que quienes como su servidor, pues no conocemos la esencia de la ciencia jurídica, vía precisamente esos ejemplos, podamos comprender mejor el alcance de esto. Usted hablaba hace un momento de que en principio, los más afectados serían los que tienen más dinero. ¿Por qué ellos? Y luego, ¿por qué la clase media, por ejemplo? Habría que revisar efectivamente cómo en realidad podemos hablar de, ¿cómo le llamamos? Daños colaterales, ¿no? Daños colaterales que en el momento, repito, y usted con mucha claridad lo comentaba hace un rato, que no se miden esas secuelas. Me parece que esta clase de regímenes como el que estamos viviendo no piensan que están dejando morir a la gallina de los huevos de oro cuando llegan a estos extremos porque, repito, está el apetito de conseguir los recursos suficientes para cubrir todos los compromisos sociales que se han generado, todo el gasto social, que no es ninguna inversión. Un país que no invierte no puede crecer económicamente y nosotros nos dedicamos a gastar, pero no producimos, somos improductivos. Un gasto social que no se traduce en cuestiones realmente tangibles de progreso, de avance, de crecimiento y seguimos falseando los números a través ahora del INEGI, ¿no? Porque pues había que deshacerse del Coneval, ¿no? ¿Para qué te quiero que me miras el tema de la pobreza, ¿no? Pues tú mejor ven permíteme a mí maquillar las cantidades, manejarlas, variar los parámetros, ¿no? Pues eso fue lo que se hizo nada más para poder elevar los índices de reducción de la pobreza. Simplemente quito parámetros que ya no me funcionan o que a mí no me satisfacen y con eso ya maquillo las cantidades. ¿No? Entonces, yo le diría, es que los impactos son de carácter indirecto, son daños colaterales que hay, ¿no? Porque toda la sociedad se ve afectada con estas condiciones, ¿no? Entonces, eh, eh, ejemplos concretos que yo podría ponerle estarían, por ejemplo, en este caso en el que se señala que ya se cuestionó esta parte de lo que se ha llamado la apariencia del buen derecho, ¿no? Que es algo que se ha manejado mucho en materia de amparo, donde un juzgador, cuando le toca verificar precisamente si hay un acto de autoridad que agrede a la esfera jurídica de algún gobernado, pues tiene que generar un juicio, ¿no? Un primer juicio de análisis, donde pues tiene que verificar si efectivamente está ante esta posibilidad de una afectación de un derecho, ¿sí? O sea, no se trata de una cuestión caprichosa, no se trata de un tema en el que no haya una evidencia mínima para decir, ah, caray, esta conducta de la autoridad sí es altamente probable que esté afectando a la esfera jurídica de este gobernado, ¿no?
Ahora, hay que decirlo también con sus letras, ¿eh? Digo, yo siempre me he quejado de esto, me parece que mis colegas, que algunos abogados, se exceden y abusan del amparo, han abusado del amparo, y esto ha generado que se convierta también en, ¿no? Pues lamentablemente, digamos, no es una forma de robarle dinero a los clientes, sino también de generarle demasiado trabajo al juzgador que de por sí tiene cualquier cantidad de trabajo en asuntos relevantes, en asuntos sustantivos, y ahora en muchas ocasiones yo observo cómo se promueve el amparo a diestra y siniestra contra cualquier cosa. Y además, sobre todo cuando ya hay una evidencia contundente de que no va a prosperar, y no importa, no importa esa parte. Entonces, también hay que hacernos cargo, ¿no? Desde el ámbito profesional, que si hubiera un poquito más de seriedad en cómo respetamos esta institución, pues tal vez tampoco sería tan compleja la manera en que se ha construido todo un aparato de un poder judicial en el que pues ahora está entrando en una crisis gigantesca, ¿no? Porque está llegando gente inexperta, se está yendo la gente que sí sabe de esto, no quiere ser encubridor ni cómplice de todas estas cosas que van a suceder con estos nuevos juzgadores que son, pues la gran mayoría de ellos de muy cuestionables capacidades y conocimientos, pero este problema tiene muchas caras, ¿no? Y entonces parte del argumento que se maneja en la iniciativa es precisamente el hecho de que, bueno, pues ahí están los amparos, pues ahora vamos a ver que sea más ágil la resolución, fijar algunos términos. O sea, mi opinión es que se revisó de tal manera la ley de amparo que se quiso arropar con algunas cosas que, se lo debo confesar, algunas de ellas sí son viables, sí son entendibles que ahí estén, pero son más de carácter procesal, porque no olvidemos lo siguiente, la ley de amparo es una ley mixta, es una ley mixta que tiene normas sustantivas, normas que nos hablan de cosas esenciales, y también un aspecto extremadamente adjetivo, es decir, procesal, normas procesales. Entonces, bueno, nos dice qué es esto del amparo, y por otra parte nos dice, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para hacer valer, ¿no? Este gran juicio con toda la finalidad que tiene la gran defensa de los derechos humanos de los gobernados. Entonces, eh, ahí también con esta naturaleza propia del amparo, sí podemos ver que hay dos o tres destellos en la iniciativa, que yo insistiera, me parece que la misión fue esa, ¿no? Decir, mira, métele mano a lo que puede que por ahí llama la atención y sí sea factible resolver, pero de una vez por ahí, así como que les dejas ir en medio de lo que es la esencia de la reforma, durísimo con el tema de la suspensión. Esa es, me parece, la parte más criticable de esta reforma, la parte más delicada y por supuesto la que está evidenciando lo que usted y yo ya estamos diciendo desde un inicio, ¿no? Actitudes completamente verticales que están buscando pues simplemente, ¿no? Que la captación de los recursos que tenga el gobierno pues sea lo más ágil posible. ¿Por qué? Porque les surge tener, ¿no? Dinero. Aparte de los errores que tienen, ¿no? Porque hay varios errores en la iniciativa, pues repito, pues se ve luego a la mano de este señor Saldívar, pero están tratando ¿no? De disfrazar un poquito a través de algunas regulaciones. Maneja términos donde dice, bueno, vamos a reducir los términos, vamos a precisar términos para llevar a cabo ciertas acciones del juez de amparo, en fin, algunas cuestiones técnicas, por ejemplo, el tema de ir hacia un litigio digital, ¿no? La cuestión digital en los juicios de amparo, que me parece también adecuado, porque pues por los tiempos nos lo exigen, y además para darle prontitud, porque este es otro tema, ¿eh? La Constitución sigue teniendo como letra muerta esto de que los juicios en todos los sentidos eran prontos y expeditos, la justicia será pronta y expedita, y bueno, uno espera a veces para que haya una audiencia 2 o 3 meses en los juzgados, entonces dice, pues cuál pronta y cuál expedita, ¿no? Que esa debería ser una verdadera preocupación del gobernante. Es decir, ahí sí tendría que decir, ¿por qué? Porque si tanto te preocupa la economía, ¿cómo la puedes activar? Pues precisamente acelerando los procesos que tengan que ver con temas económicos para que se resuelva y ya se destine como tengan que destinarse los recursos en todas las materias, en todas las materias. Hablamos de materia laboral, de materia administrativa, de materia civil, mercantil, donde hay recursos, hay que moverlos. Ignoramos la historia. En algún momento, cuando precisamente se anquilosaban los recursos en el siglo XIX, perdón, pues había que moverlos, ¿no? Y cuando se vino esta ley de manos muertas, ¿recuerda usted? Cuando de repente se descubrió que no había actividad económica. ¿Por qué? Porque la iglesia se había adueñado de medio país, pues hubo que actuar de manera drástica para mover
la economía. Y aquí pareciera que se trata al revés, ¿no? Sigamos anquilosando la economía y démosle el dinero al que sí puede mover la economía, al que sí tiene para invertir, al que sí sabe en qué invertir. Porque otra de las cosas que se ha ignorado en este gobierno y desde el anterior es que la inversión pública es una forma también de estimular la economía. Pero yo no tengo inversión pública si les quito el uniforme a los soldados y les pongo un overol. Eso no estoy activando la economía de ninguna manera, o al menos solo la de una clase que se convierte en una clase privilegiada, que es la clase castrense. Definitivamente, doctor, pero además quienes invierten en una mayoría de ocasiones, no puedo decir que en todas, recurren al endeudamiento. Es decir, el endeudamiento bien manejado coadyuva a que una empresa sea productiva y al generar riqueza, bueno, esa riqueza también se distribuye entre todos sus integrantes. Y si se van a ir sobre las empresas, si las empresas tienen compromisos financieros preestablecidos, wow, ¿qué vamos a hacer? Ahora, en el supuesto de que con toda y esta reforma, un juez falle a favor de una suspensión, pues ahí está el Comité de Disciplina Judicial que le puede decir, a ver, coge tus maletas y vete, ¿no? Es que no hay salidas por ningún lado. Concluiría, espero no sonar catastrófico, pero concluiría con lo siguiente, doctor. Sacar esta reforma a la ley de amparo, sacar la reforma electoral y promover una nueva constitución. Bueno, una nueva, entre comillas, constitución que sería, híjole, no sé cómo llamarlo, la carta de naturalización, sí, de la dictadura. El escenario no es, por supuesto, nada optimista, porque hablando también en términos de una reforma electoral, servidor pues ha dedicado muchos años de su vida a los temas electorales. Yo fui funcionario del Instituto Electoral de la Ciudad de México más de 8 años y tuve oportunidad de trabajar en aquel PRI de los 90 cuando Colosio era el presidente del partido. Y en aquel tiempo, en mis mocedades, fui su director de capacitación electoral a nivel nacional, en el PRI nacional. Entonces, he estado en temas electorales y esto a mí también me tiene extremadamente consternado porque lo que fue todo un proceso de una construcción de democratización, porque recuerde que yo le he dicho que yo veo aquí una forma de gobierno muy peculiar, vivimos una porrocracia, no vivimos una democracia definitivamente, Me acuerdo, pero esa intención de democratización que empezamos a principios de los 90 y de las que en algún momento yo me sentí partícipe en muchos sentidos y en las diferentes trincheras que me tocó estar, porque también trabajé en Cámara de Senadores cuando vino la reforma de 96, esa reforma tan importante electoral de 96, que es la que le da auténtica vida autónoma al Instituto Electoral de entonces, ahora INE, ¿no? Y que hoy pues también está por los suelos el pobre INE. Vemos un retroceso gigantesco, 35 años de retroceso en el ámbito de un apetito de construcción auténticamente democrática. Estamos viendo una falacia total, estamos viendo un engaño gigantesco y recordemos que todas las dictaduras latinoamericanas, fuera de las de carácter militar, todas ellas nacieron sobre pretexto de un principio democrático. Analicemos todos los casos y vamos a encontrar eso. Entonces, el escenario no es nada positivo. Lamentablemente, pues ya lo sabemos, también al más viejo estilo perista de los 70, donde llegaba una iniciativa presidencial, presentaba una iniciativa López Portillo, presentaba una iniciativa en su momento Díaz Ordaz, ¿no? Y pues pasaba, ¿no? Nada más eran levantadedos todos los legisladores, diputados, senadores, y me parece que va a pasar algo semejante con estas reformas y en las que, pues por supuesto, se van a dar condiciones para que en lugar de que crezcamos como país en el ámbito económico, en el ámbito de la justicia social, tendría que ser el verdadero motor de cualquier gobernante, la búsqueda de una justicia social, pues todo lo contrario, vamos a seguir enriqueciendo los intereses mezquinos
del grupo político en el poder y pues esa consolidación, esa solidez que están captando a través de estas cosas, pues también va a empezar a mostrarnos con un escenario de difícil reparación a corto plazo, a corto plazo. Entonces, ahí habría que trabajar mucho esta parte de la conciencia del poder que puede tener un voto razonado, pues si no para un cambio drástico, sí por lo menos para matizar este poder, ¿no? Viene la elección intermedia 2027, que puede ser una buena posibilidad para reducir estos márgenes que han generado de superioridad numérica nada más, porque no es una superioridad de otra naturaleza más que numérica, pues que les lleva a adueñarse de la posibilidad completa de toma de decisiones, ¿no? Que también lo veo lejos, por supuesto, porque precisamente la reforma electoral va en la lógica de reducir la presencia de los partidos políticos de oposición. Simplemente hay que pensar en esto de manejar representación proporcional y todo esto, lo que en su momento era un reclamo de los que hoy gobiernan, hoy se convierte para ellos en una piedra en el camino, una piedra en el zapato, para poder hacer lo que les venga en gana y seguir conservando una mayoría aplastante que se está traduciendo en la toma de decisiones que están destrozando el Estado de Derecho y que nos están dejando efectivamente con una constitución completamente desplumada. Doctor, la propiedad privada en un momento dado en México podría ser afectada bajo este supuesto, ¿verdad? Es que todo, o sea, ellos tienen el sartén por... Mire, le voy a poner un ejemplo al extremo. Si ahora sí se les diera la gana de meter la reelección, lo pueden hacer, presidencial. Lo pueden hacer, tienen la mayoría, o sea, tienen todo en sus manos. Y ahora ya más con la corte, pues todavía, ¿para dónde nos hacemos, no? ¿Para dónde nos podemos hacer? Entonces, realmente es trágico el escenario, repito, se dieron cuenta cuando captaron esta mayoría a través de la elección de 2024, se descubrieron con esta posibilidad y han hecho y deshecho con la Constitución lo que quieren. Simplemente piensa usted en este acto de soberbia, desapareciendo órganos constitucionales autónomos tan importantes como el INAI. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, no hay un solo autor serio de democracia a nivel mundial que no maneje como un elemento fundamental de cualquier democracia la transparencia y la rendición de cuentas, como elemento fundamental de toda democracia. Lo poco que nos dejó el foxismo, nos lo quitaron de golpe y plumazo, junto con otros institutos, otras organizaciones, otros órganos que también eran de suma importancia para poder llevar una vida que aspirara, que aspirara, ¿no? Una, digamos, a una tranquilidad política que equilibrara el poder. Recordemos que esa es la función finalmente, ¿no? La función desde Montesquieu, desde el propio Platón, ya vislumbraba esta clase de cosas. Necesitamos división de las funciones en el poder para que no se concentre y esto se convierta en un apetito mezquino y particular. Necesitamos eso. Y en un país como el mexicano, donde somos tan peculiares, tan particulares con cualquier cantidad de cosas, pues es urgente también tener siempre a la mano esta clase de órganos que lleven a cabo tareas estatales, pero en las cuales no participen estas funciones básicas, porque, repito, son las primeras en servirse con la cuchara grande, entiéndase el caso de los derechos humanos, por ejemplo, y entonces, pues se hace nugatorio si ponemos en sus propias manos lo que estamos tratando de cuidar o de proteger, ¿no? Ay, doctor, para concluir, me parece que en realidad lo que se hace en México no es sino aplicar el programa de trabajo del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla para integrar a México en lo que ellos llaman nuestra América, es decir, una federación de países que tengan el mismo tipo de régimen, que tengan una visión, lo voy a decir abiertamente, si me equivoco, pues usted jáleme la oreja y dígame que no, pero de una visión, de una ideología absolutamente neomarxista que pretende hacer de América, Iberoamérica o de América Latina
una especie de la URSS de la Unión Soviética, pero en América, bajo el ideal o bajo las directrices que vieron y que dieron Castro Ruz, Fidel Castro Ruz y Lula por ahí del 1990. O sea, estos que se dicen nacionalistas, que hay que preservar la soberanía, en realidad están aplicando políticas internacionalistas, doctor. Y además de una manera equivocada, porque mire, si analizamos los nacionalismos, si analizamos el populismo en su naturalidad, no en la forma perversa que ha aterrizado en México, si revisamos aquellas tendencias que van hacia tomar muy en cuenta a las clases desprotegidas, a los grupos vulnerables, a quienes pues, no han sido privilegiados de entrada, pues hay cosas que no parecieran tan malas. Aquí el gran problema es la forma perversa en que se aterrizan en el caso mexicano, que repito, se pierde por completo el objetivo, ¿no? O sea, es evidente que hay apetitos mezquinos personales que son los que se están saciando a través de todo esto, ¿no? Y no dejemos a un lado un tema muy importante. Primero, la dificultad de pensar que estamos frente a un régimen, frente a un gobierno que ha tenido la capacidad de desprenderse del gobierno anterior. Creo que eso no hay evidencias que digan lo contrario y que no existe una dependencia. Y lo segundo, que es todavía lo más grave, ¿sí? El hecho de que esta continuidad en la manera de visualizar la forma de gobernar, pues nos va a llevar al precipicio, por supuesto. Nos va a llevar al precipicio y lo que está haciendo es solamente pensar en posiciones mezquinas, usar de pretexto al pueblo sabio, al pueblo bueno, usarlo solo de pretexto para seguir transformando y deformando el sistema jurídico mexicano. Eso es lo que está pasando. Entonces, eh, ojalá hubiera por ahí alguna voz que tuviera oportunidad, ¿no? En esos planos, en el plano de la política más alta, eh, un plano de prudencia en el que se den cuenta que es matar a la gallina de los huevos de oro, es escupir para arriba, es escupir para. ¿Por qué? Pues porque no se han percatado que dañar al país es dañarse a sí mismos, es dañar todo un proyecto en el que pueden estar involucrados sus generaciones, por supuesto, ¿no? Y eso es algo que no han visualizado. Todo está a nivel inmediato y ese es el momento y ahorita vamos a hacer esto y vamos a destrozar aquello. Hoy les gustó la ley de amparo. ¿Qué ley le gusta que le metan mano mañana? ¿A qué más le van a meter mano donde alguien venga y le diga a esta señora, oye, aquí hay una mina de oro, aquí podemos sacar dinero, de aquí podemos cumplir con estos compromisos gigantescos que hemos generado, no solo internacionales en la deuda, ¿no? En una deuda pública gigantesca, sino también para poder cubrir todos esos compromisos que tienes con tu electorado, para que te lo sigas conchavando, para que lo sigas comprando y para que sigas teniendo un clientelismo electoral y sigas en el mismo lugar, ¿no? Gobernando, ¿no? Y empobreciendo al pueblo, que esa es la parte más delicada. Doctor, infinitas gracias por su exposición, por permitirnos entender lo que bulle debajo de esta propuesta de reforma a la ley de amparo y que pues estamos a merced de lo que se les ocurra para sacar dinero, para seguir cumpliendo con sus compromisos electoreros y para que la gente, aunque esté en las calles llenas de baches, aunque la inseguridad en las carreteras siga en alza, aunque continúe el cobro de derecho de piso, por recibir estas dádivas o estos programas, le vendan su alma al diablo. No digo que todos. Mire, Sí, que la gente de la tercera edad reciba, me parece congruente. Ya le dieron su vida al país. Eso incluso desde que López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo decía su servidor en radio. Pero hay otras cosas que tienen efectivamente un manejo muy perverso, nos decía un especialista en educación. El darle dinero a un niño, el niño no dimensiona, pero el niño con ese dinero
ya se le puede oponer a los padres, por decir algo, ¿no? No. Entonces, la cosa está bastante oscura, como vemos atrás de esta ventana. Es correcto, don Jorge, y bueno, pues yo creo que los que tenemos diversas trincheras como la academia, como la comunicación, pues tenemos un grave compromiso con abrir los ojos a los demás y que se percaten de esto que sucede. Y pues yo no me canso, ¿no? De siempre tratar de poner el dedo en la llaga, pues para generar una conciencia de que no hay que vender tan barato el alma, ¿no? Por una beca de la cantidad que sea, no hay que venderla tan barata, ¿no? Cuando puedes tener las mismas cosas sin necesidad de vender el alma. Y esto pues tiene que ser un proceso también de concientización, de bases, de generar verdaderos buenos ciudadanos en el día a día. Los que nos dedicamos a educar, pues tenemos esa grave tarea, ¿no? Frente a nosotros. Y pues ojalá sea una parte importante, ¿no? De una lucha callada, pero mayúscula que crezca, ¿no? Finalmente una playa, pues la conforman todos sus granos de arena, ¿no? Entonces, siendo muy optimistas y sin querer rebasarnos a una visión extremadamente idealista, pero bueno, las cosas pueden funcionar de una u otra manera, pero aquí lo importante es una concientización y me parece que la labor que ustedes es muy importante, ¿no? Generar una concientización de los verdaderos problemas sociales, los problemas políticos que existen y habrá quien, por supuesto, sí pueda despertar. Habrá pues quienes vivan, ¿no? Sumergidos en su fanatismo y no quieran escuchar y pues, ¿no? No hay peor sordo que el que no quiere oír. Así es. Muchas No, al gracias. contrario, está oscuro atrás, pero mañana saldrá el sol. Mañana saldrá el sol. Doctor, em, ¿cuándo está con nosotros otra vez? Y usted nos Usted dice, manda. Sí, sale, claro. Sí, sale. platicamos. Le Con mando todos. un abrazo muy cordial y con una infinita gratitud. El doctor Miguel Ángel Granados Atlaco tiene 4 licenciaturas. Y si la memoria no me falla, doctor, son 3 maestrías, ¿no? 3 especialidades, 3 especialidades y tiene maestría y doctorado en Derecho. maestría y doctorado en Derecho. Y ha sido galardonado con la Gabino Barreda, ¿no? ¿Sí? 2 veces, 2 ocasiones la Gabino Barreda, ¿sí? O En la sea, materia, en la carrera de filosofía y en ciencias políticas. es una persona que estudia. Y lo digo porque van a llegar por ahí en los comentarios. No sabe ni lo que dice. Muchas veces por lo que decimos y por lo que escribimos y cómo lo decimos y cómo lo escribimos, denotamos quiénes somos. Para mí ha sido, y bueno, el público, un gran honor, doctor, y pronto estaremos en comunicación. El honor ha sido mío. Un abrazo y muchas gracias por la confianza de compartir estos temas. Gracias. Ha sido el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco, jurista mexicano. Y como siempre decimos, gracias a usted porque nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.